Esto no es una simple lectura del libro, es un análisis detallado, lección por lección, de una obra que puede cambiar tu forma de pensar y de vivir. Mi objetivo aquí es ayudarte a extraer las ideas más poderosas, interpretarlas con claridad y entregártelas de forma práctica, directa, como si ya lo hubieras leído. Pero aún así quiero dejar algo muy claro. Nada, absolutamente nada, reemplaza la experiencia de leer el libro por ti mismo. El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Introducción. Hay libros que te explican cómo ganar dinero y hay libros que te cambian la forma en que ves el dinero para siempre. El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki no es simplemente un manual para hacerse rico, es en esencia un mapa mental, un mapa que una vez que lo ves con claridad te obliga a hacerte preguntas incómodas pero necesarias. ¿Por qué trabajo tanto y avanzo tan poco? ¿Por qué otras personas parecen tener libertad financiera mientras yo solo tengo facturas por pagar? ¿Por qué, a pesar de tener estudios o un buen empleo, siento que no tengo el control de mi vida? Kiyosaki responde a estas preguntas con una herramienta visual y conceptual que divide el mundo financiero en 4 cuadrantes. No es un juego de letras, es un espejo donde te ves a ti mismo y una brújula que te puede mostrar hacia dónde moverte. Por un lado tenemos al cuadrante del empleado. Son aquellas personas que intercambian su tiempo por un salario, trabajan para alguien más, buscando seguridad, beneficios y estabilidad. Se despiertan con alarmas, cumplen horarios, siguen órdenes. El problema no es ese, el problema es su ingreso. Siempre depende de estar presentes, de estar disponibles. El día en que no puedan trabajar, ese día dejan de cobrar. Luego está el cuadrante del autoempleado. Aquí entran los profesionales independientes, emprendedores por cuenta propia, freelancers, doctores, abogados, técnicos creativos, gente que ya no trabaja para otros, pero sigue trabajando para su propio sistema. Son dueños de su oficio, pero no de su tiempo. Si no atienden a un cliente, si no hacen una venta, si no están presentes, el negocio no avanza. Han cambiado de jefe, pero su vida sigue dependiendo de su esfuerzo individual. Del otro lado del cuadrante, más allá de esa frontera invisible pero brutal, está el cuadrante del dueño de negocio. Aquí habitan las personas que construyen sistemas que trabajan por ellos, empresas, franquicias, estructuras, donde hay equipos, procesos y activos que generan ingresos, sin que el dueño tenga que estar en cada decisión o cada venta. El dueño de negocio ha aprendido a soltar el control operativo para escalar la creación de valor. Ya no intercambia tiempo por dinero, ha creado algo que funciona incluso mientras él duerme. Y finalmente está el cuadrante del inversionista, el más silencioso, el más desapercibido, pero también es el más poderoso. Es el cuadrante donde el dinero trabaja para ti, no tú por él. Aquí están las personas que compran activos, acciones, propiedades, negocios, ideas. Gente que aprendió a evaluar oportunidades, a tomar decisiones con frialdad, a multiplicar capital sin gastar energía física. Este cuadrante no exige presencia, exige inteligencia y sobre todo paciencia. Robert Kiyosaki no juzga a ningún cuadrante, no dice que uno sea mejor que otro. Lo que dice es que los cuadrantes de la izquierda, empleado y autoempleado, están dominados por el miedo. Miedo a no tener suficiente, miedo a perder el trabajo, miedo a no poder pagar la hipoteca. Son cuadrantes donde las decisiones se toman buscando seguridad y no libertad. En cambio, los cuadrantes de la derecha, dueño de negocio e inversionista, están gobernados por la libertad. Libertad para crear, para decidir, para decir no, para vivir una vida diseñada por elección y no por obligación. La idea más importante de esta introducción es simple pero brutalmente honesta. El lugar donde estás hoy en ese cuadrante no es casualidad, es el resultado de tu mentalidad, de cómo te enseñaron a ver el trabajo, el dinero, el riesgo y el tiempo. Cambiar de cuadrante no es solo cambiar de empleo o montar un negocio, es una transformación interna, una evolución de tu forma de pensar. Kiyosaki insiste, la mayoría de las personas pasan su vida atrapadas en el cuadrante de empleado o autoempleado. No porque no tengan talento, sino porque nunca aprendieron otra forma de operar en el mundo financiero.
El sistema educativo no enseña esto, enseña a trabajar duro, a obedecer, a especializarse, pero nunca a generar activos, a delegar, a invertir. Y es por ello que este libro existe. Porque nadie va a darte libertad financiera, nadie va a invitarte al cuadrante del inversionista. Tú tienes que decidir entrar, tienes que aprender las reglas del juego y sobre todo tienes que entrenar tu mente para operar desde la lógica del apalancamiento, no desde la lógica del esfuerzo lineal. Este libro es una invitación a repensar tu relación con el dinero, a tomar conciencia de en qué cuadrante estás hoy y a decidir de forma consciente si ese es el lugar donde quieres estar dentro de 5, 10 o 20 años. Porque cambiar de cuadrante no es un evento, es un proceso, y ese proceso empieza ahora con este libro. Capítulo 1. ¿Por qué no consigues un empleo? La historia comienza en un momento incómodo y casi humillante. Robert Kiyosaki, ya con más de 30 años, sin dinero, sin empleo, sin ingresos estables, es observado con preocupación por sus amigos, por su familia, por aquellos que lo querían. Y la pregunta que recibía una y otra vez, con una mezcla de cariño, desesperación y juicio, era siempre la misma. ¿Por qué no consigues un empleo? Esa pregunta tan aparentemente lógica, tan cargada de sentido común, es el eje emocional que abre este libro. Porque en esa simple frase se esconde toda una mentalidad, toda una forma de entender el mundo, el trabajo, el dinero y la vida. Cuando estás en problema, lo más fácil y lo más aceptado socialmente es buscar seguridad. Buscar un salario fijo, buscar a alguien que te contrate, que te diga qué hacer, a qué hora entrar, cuándo puedes descansar y cómo recibirás tu pago. Esa estructura tranquiliza, da sensación de orden, de dirección, de normalidad. Pero Robert y su esposa Kim no querían esa seguridad, querían libertad, y la libertad no viene de un contrato indefinido. En lugar de buscar un trabajo como empleados, tomaron una decisión radical, una decisión que muchas personas no comprenden y por eso les resulta tan difícil aceptar. Eligieron el camino de construir un negocio, de crear algo propio, de estar del lado del cuadrante donde no hay garantía de sueldo, pero hay posibilidad de independencia. Eligieron el lado del cuadrante del dueño de negocio. Eligieron sembrar, aunque todavía no tuvieran frutos. Esa decisión, por supuesto, no fue fácil, ni mucho menos rápida ni cómoda. Hubo días sin ingresos, días con miedo, días donde todo parecía un error. Pero también hubo aprendizaje, hubo crecimiento y sobre todo hubo un propósito mayor que los mantuvo siempre firmes. Este capítulo no se trata simplemente de una elección profesional, se trata de una mentalidad. La pregunta, ¿por qué no consigues un empleo? Esta revela algo mucho más profundo que un consejo práctico. Revela el tipo de mente que prioriza la seguridad por encima de la libertad, el tipo de mente que ha sido entrenada desde el colegio, desde la familia, desde la cultura, para buscar certezas y evitar el riesgo a toda costa. El cuadrante del flujo del dinero no solo significa cómo te ganas la vida, clasifica dónde piensas, desde dónde piensas. Clasifica desde dónde piensas, desde qué valores tomas tus decisiones. El cuadrante de empleado vive desde la estabilidad, desde la idea de que trabajar para otro es lo normal. Hay que estudiar para conseguir un buen trabajo, que los beneficios, las vacaciones, la jubilación son recompensas de la obediencia y la constancia. Y está bien si ese es tu camino, pero Robert Kiyosaki plantea otra posibilidad. Una posibilidad que está del lado derecho del cuadrante, el lado de dueño de negocio y del inversionista. Allí la prioridad no es la seguridad inmediata, sino la libertad a largo plazo. Allí no se espera a que alguien te dé la oportunidad, se crea. Allí no se trabaja por dinero, se construyen activos que generan dinero incluso cuando no estás presente. Pero llegar allí requiere más conocimiento, requiere carácter, requiere soportar el juicio, el miedo y la incertidumbre. Requiere desafiar la narrativa dominante que dice que tener un trabajo es sinónimo de éxito, porque si te defines por el empleo que tienes, entonces dependes de él para tener valor, y eso es peligroso. Eso es vivir atado. Cuando Robert y Kim tomaron la decisión de no buscar un empleo, no estaban siendo irresponsables, estaban eligiendo construir algo que les diera libertad financiera, y lo lograron.
pero solo porque resistieron a esa presión social, porque entendieron que ser el dueño de tu tiempo y de tus decisiones requiere un sacrificio inicial que pocos están dispuestos a hacer. La verdadera pregunta que este capítulo plantea no es ¿por qué no consigues un empleo? La verdadera pregunta es ¿cuánto vale tu libertad? ¿Estás dispuesto a pasar por la incomodidad, por el miedo, por la inestabilidad temporal a cambio de diseñar tu propia vida? La mayoría de las personas elige la seguridad, porque es lo que le han enseñado, porque es lo que sus padres querían para ellos, porque es lo que el sistema recompensa. Pero si estás escuchando esto, probablemente tú no seas la mayoría. Estás buscando otra cosa, y para encontrarla, primero debes cambiar la forma en que entiendes el trabajo, el dinero y el éxito. El cuadrante del flujo del dinero no te dice qué hacer, te muestra desde dónde estás actuando y te invita a cruzar de lado, pero no con un salto impulsivo, sino con una transformación interna. Cambiar de cuadrante es cambiar de mente, de hábitos, de identidad, y ese viaje comienza, como en la historia de Kiyosaki, con una simple pregunta. Pero ahora esa pregunta ya no te limita, sino te libera. Capítulo 2. Diferentes cuadrantes, diferentes personas. Robert Kiyosaki nos invita a mirar más allá de las etiquetas, más allá del empleo que tienes, del ingreso que generas o del puesto que ocupas, porque el cuadrante del flujo del dinero no se trata solamente de lo que haces, sino de quién eres. No es un tema técnico, es un tema de identidad, de esencia, de valores, de miedos, de motivaciones profundas. En este capítulo, el cuadrante cobra vida, no como un gráfico en una pizarra, sino como una radiografía interna que revela desde dónde estás viviendo tu vida financiera: empleado, autoempleado, dueño de negocios o inversionista. 4 letras, 4 formas de pensar, 4 caminos radicalmente distintos hacia la riqueza o hacia la dependencia. La mayoría de las personas vive en el cuadrante de empleado. Aquí reina la seguridad. La palabra clave es estabilidad. El miedo más profundo es quedarse sin dinero, y por eso el empleado intercambia su tiempo por un sueldo. Lo que busca es una previsibilidad. Quiere saber cuánto cobrará cada mes, cuáles son sus beneficios, sus vacaciones, su jubilación. Valora un entorno donde las decisiones vienen desde arriba y el trabajo está claramente definido. Él no quiere sorpresas, quiere tranquilidad, quiere saber que mientras cumpla con su parte, alguien más se encargará del resto. Y después está el cuadrante A, el de autoempleado. Esta persona ha dado un paso más allá. Ya no trabaja para otro, trabaja por su cuenta. Es abogado, médico, diseñador, freelancer, consultor, mecánico, carpintero, coach y muchos más. Lo que sea que quiera hacer. Pero aún venden su tiempo, y aunque tiene más libertad que el empleado, también tiene más presión. Porque aquí todo depende de él. El autoempleado no quiere que otros hagan las cosas por él. Cree que nadie puede hacerlo mejor. Necesita control, busca perfección, no delega, no confía del todo, y por eso se agota. Porque aunque se haya liberado del jefe, sigue siendo su propio esclavo. Si él no trabaja, no gana. Ahora bien, cuando cruzamos las fronteras invisibles hacia el lado derecho del cuadrante, todo cambia, el juego se transforma. En el cuadrante D, dueño de negocio, encontramos a las personas que han entendido una verdad poderosa. La riqueza no se construye trabajando más duro, sino creando sistemas que trabajen por ti. El dueño de negocio crea una estructura, un equipo, una maquinaria que funciona sin su presencia constante. Su objetivo no es hacerlo todo, sino rodearse de personas mejores que él en cada área. Ya no necesita controlarlo todo. Aprende a delegar, aprende a soltar, aprende a confiar. Porque entiende que su tiempo vale más que cualquier tarea técnica. Aquí el trabajo no se trata de perfección, se trata de visión. Y finalmente está el cuadrante I, de inversionista. Este es el nivel más alto de la libertad financiera. Aquí el dinero trabaja, y trabaja sin descanso. El inversionista no necesita estar presente, no necesita vender su tiempo. Ha acumulado activos que generan ingresos constantes, inversiones en bienes raíces, acciones, empresas, fondos, criptomonedas, lo que sea. Pero su verdadera habilidad no es técnica, sino mental. El inversionista ha aprendido a ver oportunidades donde otros ven riesgos.
Ha aprendido a controlar sus emociones, a pensar en el largo plazo, a tomar decisiones basadas en información y no en impulsos. Aquí la libertad es total, porque el dinero no duerme, y si se usa bien, trabaja más de lo que tú podrías trabajar jamás. Pero atención, este capítulo no es un mapa para que corras del lado derecho del cuadrante como si fuera una carrera. Es una invitación a mirarte por dentro, a identificar desde dónde estás actuando, porque el cambio externo solo es posible cuando hay una transformación interna. Puedes ser médico y operar desde el cuadrante E como empleado en un hospital o desde el cuadrante A como profesional independiente o desde el cuadrante D como dueño de una clínica con decenas de profesionales trabajando contigo. Y si reinviertes tus ganancias en activos que generan ingresos pasivos, te habrás movido al cuadrante I. Lo importante no es el título que tienes, ni siquiera cuánto dinero ganas hoy. Lo importante es desde qué mentalidad estás actuando. ¿Buscas control o libertad? ¿Quieres seguridad o crecimiento? ¿Tienes miedo a aprender o miedo a perder? ¿Vives reaccionando o diseñando tu vida financiera? Kiyosaki deja claro que ninguno de los cuadrantes es bueno o es malo en sí mismo. No se trata de juzgar, se trata de elegir con conciencia, porque muchas personas viven atrapadas en un cuadrante sin saberlo. Repiten patrones heredados, buscan lo que se les enseñó a buscar y luego se preguntan por qué no llegan a la libertad que desean. El primer paso no es cambiar de empleo, ni renunciar, ni montar una empresa. El primer paso es mirar hacia adentro, entender quién eres hoy y quién necesitas ser para vivir en el cuadrante que representa la vida que sueñas. Y es que, como dice Robert Kiyosaki, el cuadrante no se trata de lo que haces, se trata de quién eres en lo más profundo. Capítulo 3. ¿Por qué la gente prefiere la seguridad a la libertad? Este capítulo comienza con una pregunta que a simple vista parece tener una respuesta lógica. ¿Por qué alguien elegiría la seguridad en lugar de la libertad? Pero lo que Kiyosaki hace es meterse debajo de la superficie. Nos lleva más allá del sentido común y nos obliga a explorar lo que realmente nos condiciona desde adentro. Porque no se trata solo de decisiones racionales, se trata de condicionamiento emocional, social y educativo. Desde niño nos entrenan para buscar la seguridad. Estudia, saca buenas notas, consigue un buen empleo. Esa es la narrativa, esa es la fórmula. Nadie nos habla de libertad, nadie nos habla de crear sistemas, de invertir, de pensar como un empresario. Lo que nos enseñan es a obedecer, a cumplir y a esperar el cheque. Y no porque haya una conspiración malvada detrás, sino porque la sociedad entera ha sido construida por personas que piensan desde el cuadrante del empleado y del autoempleado. Profesores, padres, incluso muchos líderes. Todos vienen desde el lado izquierdo del cuadrante, el lado de la estabilidad, el control y de la estructura fija. Así que cuando alguien como Robert Kiyosaki decide saltar hacia el lado derecho, convertirse en el dueño de negocios e inversionistas, inmediatamente se encuentra con resistencia. Las preguntas aparecen, ¿y si fracasas? ¿Y si te arruinas? ¿Y si no funciona? ¿Por qué no buscas algo más seguro? Eso no es maldad, es simplemente miedo, es protección, es lo que han aprendido. Por ese miedo, ese apego a la seguridad, es precisamente lo que le impide que muchas personas accedan hacia su libertad. La mayoría de las personas vive toda su vida atrapada en esa dicotomía. Quieren libertad, pero tienen miedo al riesgo. Quieren independencia, pero necesitan certeza. Quieren riqueza, pero buscan un empleo. Y ese conflicto interno crea una vida de frustración silenciosa, porque como explica Kiyosaki, el empleo estable no es tan seguro como creemos. Puede desaparecer con una simple carta de despido, con una fusión de empresas, con una crisis económica. Depender de una sola fuente de ingresos, tu sueldo, es en realidad la posición más vulnerable en todo el juego financiero. Una sola jugada, una sola decisión que no controlas y pierdes todo tu sustento. Y sin embargo, eso es lo que llamamos seguridad. Pero el miedo es poderoso, y Kiyosaki lo deja claro. La verdadera razón por la que la gente se queda en el lado izquierdo del cuadrante no es por falta de inteligencia ni por falta de oportunidades, es por el miedo. Miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a salir del molde, miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a ser responsable de sus propias decisiones. Y ese miedo se disfraza de sensatez, de prudencia, de ser realistas, pero en el fondo es miedo puro.
Kiyosaki cuenta cómo muchas personas que ganan bien como empleados siguen atrapadas porque han construido un estilo de vida que los mantiene dependientes. Una casa cara, un coche caro, un colegio caro, vacaciones financiadas. Gastan como ricos pero piensan como empleados. Y esa es una combinación peligrosa, porque no tienen libertad, pero tampoco tienen margen de maniobra. Viven al límite, viven estresados, y cuando les hablas de inversiones o emprendimientos no pueden ni considerar la idea. No por falta de ganas, sino por exceso de obligaciones, por miedo a perder la única cosa que sienten que les da seguridad, su sueldo. Entonces, ¿cómo se rompe este ciclo? Kiyosaki no te da una receta mágica, lo que ofrece es conciencia. El primer paso es entender que la seguridad que persigues puede ser una ilusión, que el empleo que tanto valoras puede desaparecer, que tus miedos son reales, sí, pero no son invencibles, y sobre todo que hay otro camino, un camino de construcción, un camino donde tú creas los activos que te dan los ingresos, donde tú diseñas tu estilo de vida, donde tú decides cuánto vales. Pero ese camino no es cómodo, no es inmediato, no es fácil, es un camino de mentalidad, y por eso muy pocos lo toman. La pregunta que nos lanza en este capítulo no es qué hacer con nuestro dinero, sino qué hacer con nuestro miedo, porque el dinero es solo una consecuencia. La verdadera barrera está en tu cabeza. ¿Prefieres la seguridad de lo conocido o la libertad de lo posible? ¿Prefieres estar cómodo o ser libre? ¿Prefieres obedecer o liderar tu propio camino? La libertad tiene un precio y no es dinero, es coraje. Porque como dice Kiyosaki, la mayor trampa financiera es vivir con la mentalidad de un empleado, pero con los gastos de un rico. Y esa trampa, si no despiertas, puede ser tu cárcel durante toda una vida. Capítulo 4. Los tres tipos de sistemas de negocio. Robert Kiyosaki nos plantea aquí un punto de quiebre fundamental. El salto de autoempleado a dueño de negocios no es una cuestión de voluntad o de esfuerzo, sino de estructuras. Mucha gente se engaña pensando que al dejar su empleo para emprender ya están del lado derecho del cuadrante, pero en realidad es que siguen atrapados en el cuadrante como A, de autoempleado, solo que ahora son su propio jefe, su propio esclavo. Kiyosaki lo deja muy claro, no basta con tener un negocio, debes tener un sistema, porque el cuadrante D no representa a quien tiene un local, ni a quien vende productos, ni siquiera el que tiene empleados. Representa a quien ha construido o adquirido un sistema que funciona sin su presencia. Mientras el autoempleado necesita estar cada día en el negocio para que funcione. El dueño de negocio ha diseñado una estructura que puede escalar, delegar y multiplicarse sin él. Y es aquí donde entra la lección más poderosa del capítulo. Si tú quieres verdadera libertad financiera, necesitas dejar de ser el engranaje y convertirte en el creador del mecanismo. Es decir, dejar de ser quien hace todo el trabajo y convertirte en quien posee el sistema que produce resultados aunque no esté presente. Kiyosaki menciona tres formas principales de lograrlo. La primera es crear tu propio sistema desde cero. Este es el camino del emprendedor tradicional, la persona que tiene una visión, una idea y decide construir una empresa que funcione sin depender únicamente de su presencia. Es sin duda el camino más difícil y arriesgado. Requiere visión, capital, liderazgo, estrategia, resistencia emocional y la capacidad de aprender del fracaso. Pero también es el camino más poderoso si se logra, porque construir tu propio sistema desde cero te da el control absoluto y la posibilidad de escalar ilimitadamente. Es donde nace la verdadera innovación, pero no todos están preparados para aguantar ese nivel de incertidumbre al inicio. La segunda opción es comprar una franquicia. Aquí no estás inventando la rueda, estás adquiriendo un sistema que ya ha sido probado, afinado y estandarizado por otros. Lo que estás comprando no es una tienda o un local, estás comprando un manual, una guía operativa y una marca con reconocimiento y una estrategia validada. McDonald's, por ejemplo, no vende hamburguesas, vende un sistema que cualquier persona puede operar si sigue las reglas. Las franquicias ofrecen un menor riesgo, aunque también una menor flexibilidad. No puedes innovar demasiado, pero puedes aprender profundamente cómo funciona un negocio sistematizado y rentable. Para muchos, este es un puente entre autoempleo y el verdadero dueño del negocio. Y la tercera vía, la más polémica pero defendida con fuerza por Kiyosaki, es el marketing de multinivel o redes de mercadeo.
Aquí no estás comprando un sistema ni creándolo, sino uniéndote a uno que ya existe, que tiene estructura, logística, productos y lo más importante, un modelo de apalancamiento. Para Kiyosaki, más allá de las opciones divididas que existen sobre este modelo, el marketing multinivel representa una escuela de negocios accesibles, porque te obliga a aprender ventas, liderazgo, inteligencia emocional, entrenamiento y sobre todo la mentalidad de construir una red que funcione sin ti. Es decir, te entrena en la idea central de que el cuadrante D, construir un equipo y un sistema de negocios que trabaje cuando incluso tú ya no estás. Ahora no se trata de cuál de los tres caminos es el mejor. Cada uno tiene sus retos y sus ventajas. Lo esencial es entender el principio subyacente. Si tu negocio depende completamente de ti, no eres libre. Puedes tener una empresa con 100 empleados, pero si cada decisión pasa por ti, si no puedes alejarte del negocio sin que se derrumbe, sigues siendo un autoempleado. Solo cambias de jaula, una jaula más grande, con una vista mejor, pero al fin una jaula. La verdadera libertad llega cuando tu sistema funciona sin ti, cuando los procesos, las personas y las estructuras están tan bien diseñadas que el negocio se sostiene, crece y prospera con o sin tu presencia diaria. Eso es el verdadero dueño de negocio. Y es allí donde se encuentra el secreto silencioso del dinero. Porque el dinero de verdad no viene del sudor, viene del sistema. El que posee el sistema es el que obtiene la verdadera riqueza. Los que trabajan en el sistema, empleados, gerentes, operadores, solamente reciben un salario. Es una transacción de tiempo por dinero, pero el dueño, el arquitecto de la estructura, gana por el apalancamiento, gana mientras duerme, gana mientras otros ejecutan, gana porque puso el foco en construir una máquina que produce valor sin necesitar su energía constante. Este capítulo no es una invitación a abandonar tu trabajo. Es una provocación mental para que empieces a pensar como un constructor de sistemas, para que dejes de pensar en cómo ganar dinero trabajando y empieces a pensar en cómo diseñar una estructura que trabaje para ti, porque sólo así te moverás con firmeza hacia el lado derecho del cuadrante, sólo así dejarás de intercambiar tiempo por dinero, sólo así podrás crear libertad verdadera, y esa libertad, como dice Kiyosaki, no se compra, se construye. Capítulo 5. Los 7 niveles de inversionistas. En este capítulo Kiyosaki nos lanza una advertencia que suena suave, pero corta como un cuchillo. No todos los que invierten son inversionistas, y no todos los que dicen estar en el lado del cuadrante I lo están de verdad. Muchos simplemente se disfrazan de inversionistas, mientras en realidad están jugando a la ruleta con su dinero. Por eso, en vez de meter todo el mundo en un solo saco, Kiyosaki diseña una escalera, una especie de radiografía del desarrollo financiero personal, que va desde el nivel 0, los que ni siquiera piensan en el dinero, hasta el nivel 6, los verdaderos capitalistas. Esta escalera tiene 7 peldaños y cada uno representa un tipo distinto de relación con el dinero, una forma distinta de operar, de pensar y de actuar. El primer peldaño es el nivel 0. Este es el nivel del no inversionista, o pero aún el nivel del evasor. Son personas que viven al día, que gastan más de lo que ganan, que tienen deudas constantes y que ni siquiera consideran la posibilidad de ahorrar o de invertir. Están atrapados en un ciclo de consumo impulsivo, muchas veces endeudados con tarjetas de crédito, préstamos y pagos mínimos. El dinero se les va como el agua entre los dedos. Si algo sale mal, una enfermedad, una pérdida de empleo, una emergencia, no tienen ningún colchón. Su única estrategia financiera es esperar que la suerte cambie. Pero todos sabemos que la suerte por sí sola no construye libertad. El nivel 0 es peligroso, no solo financieramente, sino mentalmente, porque muchas veces va acompañado de negación, de excusas, de la idea de que el dinero es malo o que no es para ellos. El nivel número 1 es apenas un paso más arriba, pero aún precario. Aquí están los inversionistas ocasionales. Aunque el término es generoso, son los que compran billetes de lotería, apuestas deportivas, criptomonedas sin entender nada o entran en inversiones por moda, por impulsos o por presión social. No invierten, apuestan y muchas más veces lo que pierden es más de lo que se pueden permitir. Aquí no hay estrategia, no hay análisis, no hay una educación. Solo hay deseo de salir rápido de la pobreza,
sin el trabajo mental que esto implica. El nivel 2 es el del ahorrador promedio. Estas personas ya entienden que necesitan guardar dinero, tienen una cuenta de ahorro, tal vez un fondo de emergencia, tal vez un plan de pensiones o una cuenta en el banco. Pero el gran problema es que su dinero no trabaja, o si lo hace, trabaja muy lento. Guardan el dinero por miedo, no por estrategia. Lo dejan en cuentas que no superan la inflación y aunque no están en la línea de fuego del nivel 0 o del 1, tampoco están avanzando realmente hacia la libertad financiera. Están simplemente conservando, no multiplicando. Y en un mundo donde el dinero pierde su valor cada año, conservar sin hacer crecer es caminar en círculos. El nivel 3 es un punto de inflexión. Aquí está el inversionista consciente. Es alguien que empieza a leer, a educarse, a cuestionar lo que siempre le dijeron sobre el dinero. Entiende que el ahorro por sí solo no basta. Empieza a comprender conceptos como interés compuesto, el apalancamiento, la diversificación, el riesgo calculado. Ya no quiere simplemente guardar dinero, quiere ponerlo a trabajar. Esta persona tal vez empieza con fondos indexados, bienes raíces pequeños, inversiones automatizadas. Tiene metas, tiene visión, pero sobre todo tiene algo que los niveles anteriores no tienen: educación financiera en crecimiento. Está aprendiendo y sabe que le queda mucho por recorrer. El nivel 4 es del inversionista inteligente. Aquí ya no estamos hablando de principiantes. Estas personas ya han pasado años desarrollando su mentalidad financiera, han cometido errores, han aprendido de ellos y han comenzado a construir una base sólida. Sus inversiones están bien diversificadas, entienden los ciclos de mercado y saben que el juego del dinero es a largo plazo. Este inversionista no se deja llevar por el pánico ni por la euforia. Tiene un plan, conoce su tolerancia al riesgo, ya no invierte por impulso, sino por análisis. Aquí la inteligencia emocional es clave. Sabe cuándo esperar, cuándo actuar y cuándo retirarse. Tiene sistemas que lo protegen y sobre todo está creando activos reales que generan ingresos pasivos. El nivel 5 es el del inversionista experto. Este es alguien que ya no solo practica en oportunidades, sino que las crea. Tiene acceso a proyectos que el público promedio ni siquiera conoce. Tal vez es el dueño de empresa, tal vez invierte en negocios privados, tal vez desarrolla proyectos inmobiliarios grandes. Aquí hay un nivel de sofisticación elevado. El experto no solo invierte en su propio dinero, sabe atraer capital de otros, sabe estructurar deals, sabe construir vehículos legales y financieros para multiplicar su patrimonio sin multiplicar su riesgo. Es probable que este inversionista sea también un dueño de negocio, que reinvierte en su propia empresa, conoce las reglas del juego fiscal, sabe optimizar sus impuestos y piensa en términos de legado y no solo de rentabilidad. Y finalmente está el nivel 6, el capitalista, el I en su forma más pura. Esta persona ha trascendido el juego del trabajo. Su dinero no solo trabaja para él, ahora otras personas, otros sistemas, otros equipos trabajan con su dinero. El capitalista invierte usando recursos de otros, dinero de bancos, de socios, de fondos. Tiene asesores, contadores, abogados. Tiene una estructura sólida detrás de él. No apuesta, no improvisa, construye. El capital no se mueve por necesidad, sino por visión. Ya tiene más que suficiente para vivir. Ahora juega el juego de la expansión, de la libertad absoluta, de la creación de riqueza intergeneracional. No vive del ingreso, vive del flujo. No se preocupa por el retiro, porque su estructura financiera ya está diseñada para vivir sin él. Y aquí Kiyosaki nos deja una advertencia poderosa. Muchos quieren saltar directamente al nivel 5 o al 6 sin haber pasado por el proceso, pero eso es como darle una nave espacial a alguien que no sabe conducir un coche. El dinero sin preparación es una bomba, por eso insiste una y otra vez. El activo más poderoso que tenemos es nuestra mente. Si no la entrenas, el dinero se te escapa. Pero si la fortaleces, si desarrollas inteligencia financiera real, no hay techo, puedes comenzar con poco y llegar muy lejos. Este capítulo, entonces, no es una simple clasificación, es un espejo, es una invitación brutal a ubicarte con honestidad. ¿En qué nivel estás tú? ¿Tu dinero trabaja para ti o todavía tú trabajas por cada dólar y euro? ¿Tienes una estrategia o solo esperas tener suerte? Porque no importa cuánto ganes hoy, lo que importa es que estés invirtiendo tu mente, porque el juego del dinero, como todo en la vida, se gana primero desde adentro. Capítulo 6. Usted no puede ver el dinero con sus ojos.
Este capítulo es una invitación a mirar más allá de lo obvio. Kiyosaki comienza con una afirmación poderosa. El dinero no se ve con los ojos, se ve con la mente. La mayoría de las personas caminan por el mundo creyendo que el valor está en lo tangible. Una casa bonita, un coche de lujo, un título universitario colgado en la pared. Pero los verdaderos inversionistas saben que el valor no está en lo que se ve, sino en lo que se genera. El dinero, dice Kiyosaki, es como la electricidad. No puedes verla directamente, pero sí puedes ver sus efectos. No puedes ver el flujo de efectivo con tus ojos, pero puedes aprender a sentirlo, a leerlo, a construirlo. Y allí está la clave. Las personas ricas no se enfocan en lo visible, se enfocan en lo que está debajo de la superficie, en los sistemas que producen dinero de forma constante, en el flujo invisible que nutre sus finanzas día tras día. Kiyosaki insiste, la clase media y los pobres viven atrapados en la trampa del ingreso visible. Trabajan por un sueldo, lo reciben, lo gastan y vuelven a empezar. Y en ese ciclo acumulan objetos visibles que creen que son riqueza, pero en realidad son pasivos. Compran una casa creyendo que es un activo, pero esa casa no pone dinero en su bolsillo, lo saca, impuestos, mantenimiento, hipoteca, seguros, y todo eso lo pagan con el sudor de su frente. Se endeudan para comprar un coche nuevo, porque luce bien, porque es cómodo, pero ese coche se deprecia cada día que pasa. Es un pasivo disfrazado de éxito, y no lo ven. ¿Por qué? Porque están viendo con los ojos y no con la mente. Los verdaderos ricos piensan distinto. No se preguntan cuánto cuesta esto, sino cuánto flujo de efectivo me produce esto. Pueden comprar una propiedad modesta que nadie quiere, reformarla con inteligencia, alquilarla por más de lo que cuesta, y esa es la diferencia, ese flujo. Crean una fuente de ingreso mensual que no depende de su trabajo. Eso es ver con la mente, eso es inteligencia financiera. Por eso Kiyosaki dice que el activo más importante no está en el banco ni en el mercado, está en tu cabeza. Puedes perderlo todo, pero si tienes la mentalidad correcta, lo reconstruyes. Y si no la tienes, aunque ganes la lotería, lo perderás. Una de las frases más importantes del libro regresa aquí con toda su fuerza. Los ricos adquieren activos y los pobres y la clase media adquieren pasivos que creen que son activos. Esa diferencia es la línea divisoria entre la libertad financiera y la esclavitud moderna. Un activo, según Kiyosaki, es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo, mes a mes, sin que tengas que estar presente. Un pasivo, por el contrario, es cualquier cosa que lo saca. No importa si es bonito, caro, popular o deseado. Si no te genera flujo, no es un activo, es un lujo, una carga o un ancla. Aquí es donde muchos se sienten incómodos, porque desafía todo lo que nos han enseñado. Nos dijeron que la casa propia era el sueño, que un buen coche era un símbolo de éxito, que tener cosas era tener valor. Pero lo que Kiyosaki propone es una ruptura con esta narrativa. Él te invita a construir una vida basada en activos reales, bienes raíces que generen renta, negocios que funcionen sin ti, inversiones que crezcan con el tiempo. Y para eso necesitas cambiar primero tu forma de pensar, dejar de mirar con los ojos y empezar a mirar con la mente, a interpretar el mundo desde el flujo, desde la lógica de la inversión y no desde la ilusión de estatus. Este capítulo no es técnico, es filosófico, es una revolución silenciosa porque cuando entiendes esto, cuando realmente lo entiendes, empiezas a caminar por la vida preguntándote, ¿esto que estoy comprando me genera o me quita dinero? ¿Esto que deseo me acerca a la libertad o me encadena más? Y cuando esa pregunta se vuelve natural en ti, el juego cambia. Ya no eres solo un jugador, te conviertes en el dueño del tablero y el dueño de tus fichas. Capítulo 7. Convertirse en quien usted es. Aquí comienza una nueva etapa del libro. Después de entender los cuadrantes, los sistemas y las inversiones, Robert Kiyosaki nos plantea algo más profundo, más humano, más incómodo, incluso que para cambiar de cuadrante no basta con aprender estrategias, no basta con abrir una cuenta de inversiones o montar un negocio. Para cambiar de cuadrante tienes que cambiar tú. Tienes que convertirte en una persona nueva, una persona capaz de pensar como el dueño de un negocio, como un inversionista, como alguien que juega el juego del dinero desde otro nivel. Porque no se trata solo de lo que haces, se trata de quién eres cuando lo haces. Y esa transformación no es teórica, es real, es emocional, es práctica, es dolorosa. Cambiar de cuadrante significa dejar atrás tu identidad con la que te has identificado durante años. Tal vez toda tu vida te dijeron que fueras responsable, que buscaras un empleo estable, que fueras un buen trabajador, que ahorraras para el futuro y que no tomaras riesgos innecesarios. Y de pronto alguien te dice que todo eso no es libertad,
que la seguridad puede ser una jaula, que el camino que te vendieron no te lleva al destino que realmente deseas. Cambiar de cuadrante es un acto de rebelión, es mirar tus creencias y decir, esto ya no me sirve. Es desafiar tu educación, tu entorno y tu pasado y simplemente crear algo nuevo. Kiyosaki insiste en que el paso más difícil no es técnico, sino emocional, porque migrar de cuadrante D o I no significa simplemente ganar dinero, significa aprender a manejar el miedo, el fracaso, la incertidumbre, la crítica de los demás, la posibilidad de caer y tener que levantarte. Significa renunciar al aplauso fácil y caminar durante un tiempo en soledad. Porque al principio nadie entiende tu decisión, nadie ve lo que tú ves, pero si tú tienes claro quién quieres ser, lo demás se ordena solo. Por eso, Kiyosaki dice que el cambio es más fácil de lo que piensas. Lo difícil es tener la claridad sobre quién quieres ser. Muchos buscan estrategias, atajos, recetas para ganar más dinero. Pero lo que este capítulo te recuerda es que no necesitas más tácticas, necesitas más verdad. Tienes que verte al espejo y preguntarte qué versión de mí mismo está tomando las decisiones hoy y qué versión necesitaría ser para vivir la vida que realmente deseo. Porque cada cuadrante está habitado por una identidad distinta. El empleado se ve a sí mismo como alguien que intercambia tiempo por seguridad. El autoempleado se ve como el experto en todo lo que hace. El dueño se ve como un arquitecto de sistemas y el inversionista se ve como alguien que multiplica ideas y recursos. No puedes vivir en el cuadrante de dueño o inversionista si sigues pensando como alguien del cuadrante de empleado o autoempleado. Por eso, Kiyosaki no te pide que cambies tu ocupación primero, te pide que cambies tu identidad, que trabajes en tu carácter, en tus hábitos, en tu forma de hablarte a ti mismo, en tu nivel de tolerancia, en tu disciplina emocional, porque la libertad financiera no es un destino, es una consecuencia de en quién te conviertes. El cuadrante correcto no se alcanza con un nuevo trabajo, sino con una nueva mentalidad. Y esa mente no aparece de la nada, se cultiva, se trabaja, se forja en el fuego de los errores, de los intentos fallidos, de los negocios que no funcionaron, de las lecciones aprendidas a golpe de realidad. Y esa es la parte que muchos quieren evitar. Quieren los resultados del lado derecho, pero sin pagar el precio del crecimiento personal. Y ese precio es inevitable. La buena noticia es que no tienes que hacerlo todo hoy. Solo tienes que dar el primer paso. Imaginar quién quieres ser. Porque cuando te comprometes con esa visión de ti mismo, empiezas a actuar diferente, empiezas a leer cosas distintas, a rodearte de personas que ya están donde tú quieres estar, a hablar un nuevo lenguaje, a decir que no a lo que antes decías que sí, a vivir con intención. Y poco a poco, sin darte cuenta, esa nueva identidad empieza a tomar forma. No eres solo alguien que quiere ganar más dinero, eres alguien que está construyendo una vida desde la libertad. Y esa es la mayor riqueza de todas. Porque al final, como dice la frase clave de este capítulo, el cambio es más fácil de lo que piensas. Saber quién quieres ser es más importante que saber qué quieres hacer. Si sabes quién quieres ser, lo demás se acomoda. El dinero vendrá, las oportunidades llegarán, pero si no sabes quién eres ni qué tipo de vida quieres construir, cualquier estrategia será solo un parche. Lo más valiente que puedes hacer hoy es decidir en qué cuadrante quieres vivir y convertirte en la persona que pertenece allí. Capítulo 8. ¿Cómo me vuelvo rico? Esta es la pregunta que muchos se hacen, pero pocos están listos para escuchar la respuesta. ¿Cómo me vuelvo rico? Robert Kiyosaki no responde con promesas vacías ni fórmulas mágicas. Su respuesta, como siempre, va al hueso. Para volverte rico tienes que dejar de pensar como un pobre. Tienes que cambiar tu definición de riqueza, porque la mayoría de gente cree que ser rico es tener un salario alto, un coche caro o una casa grande. Pero eso no es riqueza, eso es apariencia, eso es gasto y no es libertad. La verdadera riqueza, dice Kiyosaki, no se mide por cuánto ganas al mes, sino por cuánto tiempo podrías estar sin trabajar si mañana dejases de generar ingresos activos. Esa es la única medida real. ¿Podrías sobrevivir 1, 3, 6 meses, un año, 10 años sin trabajar? ¿Cuánto tiempo resistirías solo con lo que ya tienes construido? La respuesta a esa pregunta es tu nivel de riqueza. Y es aquí donde el cuadrante del flujo del dinero cobra todo sentido. Porque si tus ingresos provienen del lado izquierdo, es decir, de un salario como empleado o del autoempleado donde tú eres el sistema, entonces estás intercambiando tiempo por dinero. El día que dejes de trabajar, el dinero deja de llegar. Pero si estás en el lado derecho,
como un dueño de negocio o un inversionista, entonces tus activos trabajan para ti. El dinero sigue entrando incluso cuando tú estás durmiendo. Ese es el verdadero objetivo. Y Kiyosaki lo plantea de una forma clara. Tu riqueza real comienza el día en que tus ingresos pasivos superan tus gastos mensuales. Ese es el punto de libertad. Pero ¿cómo se llega allí? Primero, disminuyendo tus pasivos. La mayoría de las personas están atrapadas en un estilo de vida inflado. Compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen, solo para impresionar a gente que ni siquiera conocen. Cada deuda, cada cuota, cada gasto innecesario es una cadena más que te aleja de la libertad. Kiyosaki no dice que no disfrutes la vida, dice que primero construyas una base sólida, primero sé libre y luego gasta lo que quieras. Pero la libertad viene de controlar tus pasivos, de no caer en la trampa del consumismo. Segundo y más importante, debes construir activos. Debes adquirir cosas que generen dinero incluso cuando no estés trabajando. ¿Pero qué es un activo? Es una inversión inmobiliaria que te deja una renta, es una empresa que opera sin ti, es una cartera de acciones que produce dividendos, es un sistema que te paga cada mes. Cada vez que compras un activo, te estás comprando un día más de libertad. Un activo no es solo un objeto financiero, es una promesa de que en el futuro tú no dependerás de nadie más. Y aquí entra otra idea poderosa. No necesitas ser millonario para ser libre. Solo necesitas que tus activos generen más de lo que tú gastas. Si gastas 1.000 euros al mes, tus activos te producen 1.200, eres libre. Quizás no eres rico en el sentido tradicional, pero sí lo eres en el sentido más importante. Puedes vivir sin depender de tu tiempo. Y eso es riqueza. Libertad de tiempo, libertad de movimiento, libertad de decisiones. Pero ojo, este capítulo también hace una advertencia. La mayoría de la gente nunca lo logra porque están tan ocupados ganando dinero activamente que nunca se detienen a construir ingresos pasivos. Viven atrapados en la carrera de la rata. Trabajan más, ganan más, gastan más. Y el ciclo nunca termina. Por eso Kiyosaki insiste en este principio. La verdadera pregunta no es cuánto ganas, sino cuánto conservas, cuánto multiplicas y cuánto de ese dinero trabaja por ti. El objetivo, entonces, no es ganar más para gastar más, es ganar más para comprar tiempo, comprar libertad. Y eso solo se logra educándote financieramente, aprendiendo a identificar activos reales y comprometiéndote con la disciplina de la inversión constante. Porque construir riqueza lleva tiempo, no es un sprint, es una maratón, pero es una maratón que vale la pena correr. La frase clave que resume todo este capítulo es: la riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierto número de días en el futuro sin trabajar físicamente. Y esa frase debería estar grabada en la mente de cualquiera que desee ser libre. Así que la próxima vez que te preguntes si eres rico o estás en el camino a hacerlo, no mires tu cuenta bancaria, mira tu calendario. Pregúntate cuántos días, semanas o años podrías mantener tu estilo de vida actual sin depender de tu esfuerzo físico. Si la respuesta es cero, entonces aún estás construyendo. Pero si ya estás creando activos, si ya estás liberándote poco a poco de tus pasivos, si ya estás educando tu mente para pensar como inversionista, entonces el camino está trazado. Porque el volverse rico no es una cuestión de suerte, es una cuestión de visión, de paciencia y de estrategia. Capítulo 9. Sea el banco y no el banquero. Este capítulo es una de esas lecciones que, si la entiendes de verdad, cambia para siempre la forma en que ves el dinero. Robert Kiyosaki no está aquí para enseñarte a ahorrar, está aquí para mostrarte cómo jugar el juego del dinero desde el otro lado del tablero. Y para eso lanza una idea poderosa, casi contraintuitiva: no seas el banquero, sé el banco. Piensa en esto un momento. Los bancos no usan su propio dinero, los bancos no arriesgan lo que tienen, en lugar de eso usan el dinero de los demás. Ese dinero que tú y millones de personas depositan con la esperanza de que esté seguro, el banco lo toma prestado a un interés bajísimo y se los presta a otros a un interés muchísimo más alto. El resultado: ganancias sin haber usado un solo euro de su dinero. Eso, según Kiyosaki, es lo que debes aprender a hacer: jugar como el banco. Pero ¿qué significa exactamente ser el banco? Significa dejar de pensar como alguien que intercambia tiempo por dinero y empezar a pensar como alguien que crea sistemas donde el dinero fluye a través de ti, aunque no venga directamente de ti. En otras palabras, aprender a utilizar el dinero de otras personas, también conocido como OPM, Other People's Money, para financiar oportunidades de inversión. Aquí es donde entra la magia de la inteligencia financiera. Porque esto no se trata de robar ni de manipular, se trata de crear valor real. Por ejemplo, imagina que detectas una oportunidad inmobiliaria. No tienes el dinero, pero tienes el conocimiento, la visión y el plan.
Convences a un inversor, puede ser un amigo, un socio, incluso un prestamista profesional. Lo convences de que invierta contigo. Tú pones la estrategia, él pone el capital y ambos ganan. Eso es usar el OPM. Eso es pensar como el banco. La diferencia fundamental está en cómo ves el dinero. El empleado piensa, necesito ganar más para tener más. El autoempleado piensa, si trabajo más, ingreso más. Pero el inversionista piensa, ¿cómo puedo usar el dinero de otros para hacer que mi sistema funcione mejor, más grande y más rápido? No se trata de tener dinero, se trata de tener educación financiera y creatividad. Y aquí Kiyosaki lanza una frase brutal. No necesitas dinero para ganar dinero, necesitas una buena educación financiera y creatividad. Porque si esperas a tener dinero para invertir, puede que nunca empieces, pero si aprendes cómo funcionan los flujos, los préstamos, los intereses, los retornos, entonces puedes usar incluso el capital de otros para construir tus activos. Y eso, amigo, es el poder real. Los ricos no trabajan por dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y muchas veces ni siquiera es su dinero, es el dinero del banco, de un fondo, de un inversor, de un socio. Pero quien lo multiplica, quien lo pone en movimiento, quien construye el sistema, eres tú. Por eso la educación financiera no es un lujo, es una necesidad, porque solo quien entiende el juego puede construirlo. Y aquí viene otra verdad incómoda. Mientras tú estás ahorrando con miedo, el banco está usando tu dinero con audacia. Mientras tú dudas si invertir, otros están haciendo crecer su patrimonio con tu dinero. La seguridad no crea riqueza, la estrategia sí. Por eso Kiyosaki insiste en que dejes de pensar como un cliente, como un trabajador, como un ahorrador, y empieces a pensar como el creador, como el arquitecto, como el banco. Ser el banco no significa ser un prestamista necesariamente, significa ser el centro de operaciones, el que decide cómo fluye el capital. Significa tener una visión y una estructura. Significa que aunque no tengas todos los recursos, si tienes el conocimiento, puedes orquestar movimientos financieros donde todos ganan. Y tú eres el director. Este capítulo no se trata de un truco, se trata de una mentalidad, una forma de ver el mundo y el dinero que muy pocos entienden porque están atrapados en el método tradicional. Pero si tú logras dar el salto mental y entiendes que el dinero es una herramienta, no una barrera, entonces verás oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Así que, cuando pienses en libertad financiera, no te preguntes cuánto tienes en el banco. Pregúntate si tú eres el banco, si tú tomas decisiones con visión, si aprendes a construir sistemas que usen recursos externos para crear riqueza interna, porque ese es el juego real, no el del esfuerzo físico, sino el de la inteligencia estratégica. Y si te cuesta creerlo, solo recuerda, los bancos han dominado el mundo durante siglos, no porque trabajen más duro, sino porque entienden cómo se mueve el dinero. Y ahora tú también puedes aprenderlo, no para oprimir, sino para liberar, para construir, para transformar tu vida y la de otros. La libertad comienza cuando dejas de ser la persona que pide y te conviertes en la persona que diseña. Capítulo 10. Vaya pasito a pasito. Los 7 pasos. Llegados a este punto del libro, Kiyosaki ya ha hecho algo que muy pocos autores financieros logran, cambiar la forma en que pensamos sobre el dinero. Pero él no quiere que todo quede en inspiración, quiere transformación, y para eso dedica este capítulo a lo que él llama el camino pasito a pasito, porque el viaje del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante del flujo del dinero no se da con un salto. Se da con pasos firmes, uno a uno, como quien escala una montaña y sabe que cada peldaño cuenta. El cambio no es una cuestión de suerte, es una cuestión de proceso, y por eso nos entrega 7 pasos. No son promesas mágicas ni fórmulas para hacerse ricos en una semana. Son pasos reales, profundos, que requieren compromiso, autoconocimiento y disciplina. Pero lo más importante es que son alcanzables, y eso lo cambia todo. El primer paso es quererlo de verdad. Puede parecer obvio, pero la mayoría de la gente dice que quiere libertad financiera, mientras sigue actuando como un empleado o un autoempleado. Dicen que quieren salir del cuadrante de E o A, pero cada decisión que toman refuerza su permanencia en ese lugar. Así que el paso 1 es tomar la decisión real. Quiero vivir del lado derecho, quiero ser el dueño de sistemas, quiero que el dinero trabaje para mí, quiero ser inversionista, no como un deseo pasajero, sino como una decisión de vida. El segundo paso es educarse financieramente todos los días, y Kiyosaki no se refiere a ir a la universidad ni a leer artículos técnicos, se refiere a desarrollar inteligencia financiera práctica, entender cómo funcionan los activos, cómo se crean los flujos de efectivo, cómo se protege el capital, cómo se aprovecha de la deuda buena, cómo se analiza un balance,
aprender con libros, con mentores, con experiencias, con errores. El conocimiento es el nuevo capital. El tercer paso es escoge cuidadosamente tus mentores. Esto es clave. Si solo escuchas a las personas que viven en el lado izquierdo, ¿cómo esperas aprender a vivir en el lado derecho? Muchos de nosotros fuimos criados por personas que trabajan por dinero toda su vida, personas buenas, amorosas, responsables, pero financieramente limitadas. El cambio ocurre cuando te rodeas de quien está en el cuadrante de D o de I. Personas que piensan diferente, que toman decisiones distintas, que no temen al riesgo porque lo entienden y lo gestionan. El cuarto paso es tómate tu tiempo para encontrar tu camino. No se trata de copiar a nadie, se trata de descubrir en qué tipo de negocios o inversiones te sientes cómodo, qué estilo se adapta mejor a tu personalidad, cuáles son tus fortalezas. Algunas personas prosperan en bienes raíces, otras en sistemas online, otras en franquicias. No importa cuál elijas, lo importante es que lo entiendas y lo hagas tuyo. El quinto paso es empezar en pequeño, pero empezar ya. No necesitas 1.000.000 de euros para comenzar a moverte hacia el cuadrante de D o de I. Puedes empezar con una pequeña inversión, una propiedad modesta, una idea de negocio. Lo importante es que entres en el juego, porque la experiencia es la maestra definitiva. Y si cometes errores, que los vas a cometer, serán tus mejores profesores. Nadie cruza de cuadrante sin embarrarse las manos, pero los que perseveran lo terminan logrando. El sexto paso es crear un plan y medir tu progreso. La libertad financiera no llega por arte de magia, requiere estrategia. ¿Cuánto necesitas para cubrir tus gastos con ingreso pasivo? ¿En cuánto tiempo puedes lograrlo? ¿Qué acciones estás tomando cada mes para avanzar? Tener un mapa te permite a no desviarte cuando las emociones o las distracciones aparezcan, porque van a aparecer. Y finalmente, el séptimo paso, comparte lo que aprendes y ayuda a otros. Esta es la parte más espiritual del viaje. Cuando tú cruzas al lado derecho y alcanzas cierto nivel de libertad, se abre una nueva dimensión de propósito, porque ahora puedes enseñar, inspirar, invertir en otros, sembrar mentalidades. Puedes ser mentor, como lo fue Kiyosaki para millones, porque la verdadera riqueza no se trata solo de cuánto tienes, sino de cuánto puedes dar. Estos 7 pasos no son teoría, son práctica viva, y si los sigues, si los aplicas, si los haces parte de tu rutina diaria, entonces poco a poco, casi sin darte cuenta, vas a despertar un día y te vas a dar cuenta de que ya no estás atrapado en la carrera de las ratas, estás construyendo un camino que te pertenece, un camino hacia la libertad. Kiyosaki no promete que será fácil, pero promete que será posible, porque él lo hizo. Y si él lo hizo sin ser un genio, sin tener dinero heredado y sin una educación tradicional, tú también puedes. Si estás dispuesto a pensar diferente, a actuar diferente y a aguantar cuando el resto te diga que estás loco, entonces estarás más cerca de lo que crees. Así que ya sabes, no es cuestión de saltar, es cuestión de caminar, pasito a pasito, pero con la dirección clara, con hambre de aprender y con la mirada siempre puesta en el cuadrante donde la libertad no es un sueño, sino es una realidad construida. Capítulo 11. Es tiempo de atender su propio negocio. Hay una frase que repite Kiyosaki en muchas de sus conferencias, y es que la mayoría de personas pasan su vida trabajando duro, pero no para ellas mismas. Trabajan para sus jefes, para el gobierno, para los bancos, pagan impuestos, hipotecas, tarjetas de crédito, y después de todo eso les queda casi nada. ¿Y sabes por qué? Porque no están atendiendo su propio negocio. Este primer paso es una llamada de atención brutal. Mientras tú trabajas para ganarte la vida, otras personas se están enriqueciendo gracias a tu esfuerzo. Kiyosaki lo resume con una frase clara: tu empleo paga tus cuentas, pero no construye tu libertad. Tu negocio real no es el lugar donde fichas 8 horas al día. Tu verdadero negocio es tu columna de activos, esa parte de tu vida financiera que nadie te enseñó a construir en la escuela, esa estructura silenciosa que genera dinero incluso cuando tú no estás trabajando. Y si no estás construyendo activamente, entonces estás atrapado. Aunque ganes bien, aunque seas excelente en lo que haces, porque estás cambiando tiempo por dinero. Y ese modelo tiene un techo. Kiyosaki dice que es completamente válido tener un trabajo o ser autoempleado. De hecho, la mayoría de las personas tiene que empezar así. Y él mismo lo hizo. Pero mientras estés en este cuadrante de empleado o de autoempleado, debes tener una segunda prioridad clara: construir activos. Esa es tu verdadera empresa. Aunque al principio sea pequeña, aunque todavía no te dé ingresos, aunque nadie más la vea, ese negocio silencioso que estás levantando en paralelo, tu columna de activos, es lo que definirá tu futuro financiero.
¿Y qué es exactamente esa columna de activos? Kiyosaki la define como todo lo que pone dinero en tu bolsillo sin que tengas que estar presente todo el tiempo. Puede ser una propiedad en alquiler que te genera ingresos mensuales, un pequeño negocio que has estructurado para funcionar sin ti, un sistema de afiliación o franquicia, regalías por libros o productos digitales, acciones que reparten dividendos, cualquier cosa que te pague, incluso cuando estás durmiendo. En cambio, la mayoría de la gente se enfoca solo en aumentar su sueldo, trabajan horas extras, piden ascensos, cambian de empleo por unos euros más, pero nunca construyen activos y por eso, aunque ganen más, siguen atrapados, porque sus ingresos están atados directamente a sus esfuerzos. El día que se detienen, se les acaba el dinero. Por eso, este paso es fundamental. Kiyosaki no te dice renuncia a tu trabajo y lánzate a emprender. Te dice usa tu trabajo como un trampolín, usa tu sueldo como una herramienta, pero no pierdas de vista lo más importante, atender tu verdadero negocio, ese que nadie ve, pero que tú sabes que está creciendo poco a poco, como una semilla bajo la tierra. Empieza por separar una parte de tus ingresos, aunque sea pequeña, para invertirla en construir tus activos. Compra tu primer libro de educación financiera, haz tu primer curso de bienes raíces, crea un canal que algún día puedas monetizar, aprende a vender algo por internet, plantéate adquirir un activo al año, uno solo, pero hazlo, porque eso, y no tu nómina, será lo que marque la diferencia entre tener que trabajar toda tu vida o poder elegir cuándo y para quién trabajas. El verdadero negocio no es el que se ve desde afuera, es el que tú estás construyendo en silencio todos los días, con disciplina, con visión, con paciencia. Y cuando te enfocas en atenderlo de verdad, empiezas a cambiar de cuadrante, no solo financieramente, sino mentalmente. Kiyosaki no está diciendo que todos debemos ser empresarios. Está diciendo que todos debemos ser inversionistas conscientes, personas que entienden que su tiempo es limitado, pero que pueden construir algo que no lo sea, personas que no esperan a que el gobierno o una empresa les asegure el futuro, personas que toman el control, aunque sea con pasos pequeños. Recuerda esto cada vez que cobres tu sueldo. Tu empleo es temporal, tus activos son para siempre, y si quieres ser libre algún día, no te limites a trabajar para otros. Empieza hoy, aunque sea con poco, y trabaja para ti. Porque si no atiendes tu propio negocio, alguien más te contratará para que atiendas el suyo. Capítulo 12. Asuma el control de su flujo de efectivo. Este segundo paso puede parecer simple, casi aburrido en comparación con la idea de hacerse rico o alcanzar la libertad financiera. Pero aquí es donde la mayoría tropieza, porque no se trata de cuánto ganas, se trata de qué haces con lo que ganas, se trata de controlar cada euro, cada dólar que entra y sale de tu vida. Se trata, en palabras de Kiyosaki, de convertirte en el gerente general de tu economía personal. Porque la realidad es que si no puedes manejar bien 1.000 euros, tampoco sabrás manejar bien 10.000. Y si no sabes administrar 10.000, jamás tendrás 1.000.000. La clave no es la cantidad, es la conciencia y el control. Este paso es brutalmente honesto. Nadie va a rescatarte, nadie va a enseñarte esto en la escuela. El flujo de efectivo es tuyo y si no lo manejas tú, lo maneja alguien más. Los bancos, los impuestos, las deudas, la publicidad, el consumo automático, la vida. ¿Y por dónde se empieza? Kiyosaki es claro. Empiezas con un acto de poder invisible, pero gigantesco. Haz un presupuesto, no uno teórico, no uno mental, un presupuesto real, con papel y lápiz o con una hoja de cálculo, da igual. Lo importante es que veas con tus propios ojos hacia dónde está yendo tu dinero. Durante un mes entero, anota cada gasto, cada café, cada compra innecesaria, cada suscripción que ni usas, cada cena emocional. Hazlo con disciplina, no para juzgarte, sino para verte, porque mientras no observas tu flujo de efectivo con una lupa, seguirás repitiendo patrones financieros sin darte cuenta. Y aquí viene una de las ideas más potentes de este capítulo. Págate a ti primero. No después de pagar las cuentas, no después de comer fuera, no después de comprarte ropa, no después de darte un gustico porque te lo mereces. No, primero tú, antes que nadie, antes que el banco, antes que el Estado, antes que el Netflix. Primero tú. ¿Y qué significa pagarte a ti primero? Significa que en cuanto recibes tu ingreso, un porcentaje se va directo a tu columna de activos. No se negocia, no se discute, aunque sea el 10%, el 5% o el 1%. Lo importante no es el monto, es la costumbre, es el acto de decirte a ti mismo, yo valgo, mi libertad futura vale, mi tranquilidad vale más que cualquier capricho inmediato. Y ese dinero, el que te pagas a ti, no es para gastarlo, es para invertirlo, es para comprar activos, es para nutrir tu sistema, porque cada euro que
inviertes es un soldado que trabaja para ti, es un tiempo comprado, es libertad adelantada. Kiyosaki insiste en que este paso no es un castigo, no es vivir con miedo ni con escasez, al contrario, es la base de toda la riqueza real, porque si no controlas tu flujo de efectivo, el flujo de vida te arrastra, vives al día, sobrevives pero no construyes. Y aquí hay una verdad incómoda. Muchas personas ganan bien, pero están quebradas, porque cada vez que aumentan sus ingresos, aumentan sus gastos. Cambian de coche, de móvil, de casa, de estilo de vida y simplemente no crecen financieramente, solo se endeudan con mejor ropa. Por eso este paso es revolucionario. Te obliga a poner orden antes de poner más dinero. Te obliga a que tu estilo de vida esté por debajo de tus ingresos y no al revés. El control del flujo de efectivo no es sexy, no es espectacular, pero es poderoso. Es la diferencia entre vivir de esclavo del próximo pago o vivir con la confianza de que tu dinero trabaja para ti. Porque cuando tomas el control de tu flujo, dejas de correr detrás del dinero y haces que el dinero corra hacia ti. Este paso no es teórico, es práctico, es diario, es una conversación continua contigo mismo. ¿Necesitas esto o lo deseas? ¿Esto me acerca a mi libertad o me aleja de ella? ¿Estoy actuando como un consumidor o como un inversionista? Y cada respuesta cuenta, porque cada decisión cuenta. Así que si hoy decides asumir el control, no empieces mañana, empieza hoy mismo. Abre tus cuentas, mira tus números, no te escondas, respira y decide. Decide que a partir de ahora tu flujo de efectivo no será un misterio, ni una amenaza, ni un caos silencioso. Será un canal claro, consciente y dirigido hacia tu libertad. Porque el segundo paso no es ahorrar por ahorrar, es tomar las riendas, es pasar de víctima a protagonista de tu economía, es mirar tu dinero a los ojos y decirle, a partir de hoy, tú trabajas para mí. Capítulo 13. Conozca las diferencias entre riesgo y el peligro. En el camino hacia la libertad financiera, uno de los obstáculos más grandes no es la falta de dinero, ni siquiera la falta de oportunidades. Es el miedo al riesgo, el miedo a perder, el miedo a tomar una mala decisión. Es ese temor silencioso que paraliza y que lleva a millones de personas a vivir toda su vida en el lado izquierdo del cuadrante, atrapados entre el aparente estado de seguridad de un empleo y la comodidad de no tener que pensar como inversionistas. Pero Kiyosaki hace una distinción clave, una distinción que puede cambiar por completo la forma en que ves tu vida financiera. El riesgo no es igual al peligro. Son cosas distintas, el peligro es real, pero el riesgo muchas veces es una percepción y esa percepción cambia radicalmente cuando tú cambias. Piensa en esto, para un niño de 5 años cruzar una avenida es peligrosa, para un adulto consciente y atento es solo una acción cotidiana con bajo riesgo. ¿Qué ha cambiado? La calle sigue siendo la misma, lo que ha cambiado es el nivel de conocimiento, madurez y preparación. Y lo mismo pasa con el dinero. Una inversión inmobiliaria, una franquicia, un negocio online o un fondo indexado pueden parecer riesgosos si no sabes lo que estás haciendo, pero para alguien educado financieramente pueden ser oportunidades con riesgos controlados y retorno potencialmente alto. No es la inversión la que es peligrosa, es tu ignorancia. Kiyosaki insiste, el riesgo no se elimina, se gestiona, y la mejor herramienta para gestionarlo no es la suerte, ni la intuición, ni los consejos de tu cuñado, es la educación, porque cuando te educas financieramente empiezas a ver lo que otros ven, empiezas a entender las reglas del juego, empiezas a anticiparte, a protegerte y a jugar con inteligencia y no con miedo. ¿Y cómo se logra esto? Estudiando, aprendiendo, leyendo libros como este, asistiendo a seminarios, escuchando podcasts, hablando con personas que ya están donde tú quieres llegar, probando con pequeñas cantidades, corrigiendo errores y creciendo con cada paso. Lo que antes parecía una amenaza se convierte en una oportunidad. Pero aquí hay una verdad que debes aceptar. No puedes evitar todos los errores. Vas a fallar, vas a perder dinero, te vas a equivocar. Y está bien, porque esos errores, si los enfrentas con humildad y los analizas con calma, se convierten en los mejores maestros. Lo que diferencia a un inversionista mediocre de uno exitoso no es que uno no se equivoca y el otro sí. Es que el inversionista exitoso aprende más rápido, cae menos veces con la misma piedra y sigue adelante con más sabiduría y menos miedo. El peligro real no es perder el dinero. El peligro real es quedarte donde estás, paralizado por una idea equivocada del riesgo. El peligro real es vivir una vida sin libertad, sin opciones, sin independencia, por miedo a salir de la zona de comodidad. Este capítulo no es técnico, no está lleno de fórmulas ni de gráficos, pero quizás sea uno de los más importantes del libro, porque si entiendes esta idea, si de verdad la haces tuya, tu relación con el dinero cambiará para siempre. Dejarás de preguntarte, ¿y si pierdo?
y empezarás a preguntarte qué puedo aprender para perder menos y ganar más. Cambiarás el miedo por curiosidad, la parálisis por acción informada y la ignorancia por estrategia. Kiyosaki lo dice claro, no necesitas ser perfecto para invertir, necesitas estar preparado. Así que deja de esperar ese momento mágico donde no haya riesgos, porque no llegará, no existe. Lo que sí existe es la posibilidad de construir tu propio escudo, un escudo hecho de conocimiento, de experiencia, de criterio, de mente entrenada. Ese escudo no evita que no te mojes en la tormenta, pero evita que te ahogues. Conviértete en alguien que entienda los números, que lee los contratos, que analiza las oportunidades, que pregunta antes de firmar, que estudia antes de invertir, porque ese tipo de personas no teme al riesgo, lo domina, lo minimiza, lo convierte en parte del juego. Y cuando logras eso, el mundo cambia. Ya no vives con miedo, vives con propósito, inviertes con confianza, te mueves con claridad. Y eso, amigo mío, es la libertad en su forma más pura. Así que recuerda, el peligro es real, pero el riesgo es una elección y tú eliges cómo jugar este juego. Capítulo 14. Decida qué tipo de inversionista quieres ser. Tomar el control de tu futuro financiero no es solo una cuestión de ahorrar dinero o buscar una buena inversión, es una cuestión de identidad, de decidir conscientemente en qué nivel de inversionista quieres estar y comprometerse con este camino. En este capítulo, Kiyosaki lanza una pregunta que te puede cambiar la vida. ¿Qué tipo de inversionista decides ser? No cuál te gustaría ser ni cuál crees que puedas ser algún día, sino cuál decides ser hoy, con claridad y sin excusas. Porque ser inversionista no es algo que ocurra por accidente, es una elección. Y como toda elección importante, empieza con honestidad, brutal. Mírate al espejo y reconoce en qué punto estás. Recordar la escalera de Kiyosaki, la que explicó en el capítulo 5, los 7 niveles del inversionista, desde los que no ahorran ni un euro hasta los capitalistas de élite que mueven millones con el dinero de otros. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde quieres estar dentro de 5 años? Aquí no se trata de soñar, se trata de decidir. Si estás en el nivel 1 o 2, gastando más de lo que ganas, sobreviviendo al día a día, sin educación financiera, sin reservas, sin claridad, no pasa nada, estás a tiempo. Pero lo que sí sería un problema es quedarte allí por miedo o por comodidad. Porque mientras más abajo estás, más dependiente eres de un empleo, de una pensión, de un gobierno, de alguien más que decide por ti. Kiyosaki dice que la libertad financiera empieza cuando tomas una decisión consciente de subir de nivel, de avanzar, de pasar, por ejemplo, al nivel 3, al del ahorrador disciplinado que empieza a separar parte de su ingreso. Pero ojo, ahorrar no es suficiente. No puedes ahorrar tu camino hacia la riqueza, solo puedes invertirlo. Y allí empieza el verdadero juego. Para muchos, el nivel 4 es el punto de inflexión. Es el inversionista inteligente, el que se educa, el que aprende sobre activos, el que entiende conceptos como flujo de efectivo, apalancamiento, riesgos de fiscalidad. No es un gurú ni un millonario, pero ya no es un espectador. Es alguien que ha decidido usar el conocimiento como su principal herramienta. Y luego está el nivel 5, el inversionista experto, que no solo estudia, sino que crea oportunidades, que invierte con confianza, con criterio, con experiencia, que entiende el juego, no solo usa sus reglas, el que ya no depende de un salario ni de un sistema ajeno, él es un creador, un generador de riqueza. Kiyosaki no te está pidiendo que saltes desde el nivel 1 hasta el nivel 6 en una semana, pero sí te exige que elijas tu dirección, que dejes de vagar sin rumbo, esperando que algo cambie solo porque trabajas más duro, porque trabajar más duro en el cuadrante equivocado solo te cansa, solo te desgasta, solo te hunde más en la rueda del hámster financiera. Y aquí viene la parte más importante de este capítulo. Cualquiera puede convertirse en un buen inversionista. No necesitas tener un máster en finanzas, no necesitas tener miles de euros guardados, no necesitas más nada que una decisión y educación, compromiso real, humildad para aprender, valentía para comenzar y mentores, muchos mentores, porque el camino está lleno de errores que otros ya han cometido por ti y simplemente ¿por qué no aprender de ellos? Buscar a personas que ya están invirtiendo, lee sus libros, escucha sus fracasos, imítalos donde tiene sentido y adáptalo a tu vida. Si estás solo, el camino es más largo, pero si te rodeas bien, el ascenso es más rápido, más seguro y más inspirador. El mayor error que cometen los nuevos inversionistas no es perder dinero, es no decidir nunca en qué nivel quieren jugar. Siguen saltando de idea en idea, de moda en moda, de miedo en miedo. Hoy prueban cripto, mañana NFTs, pasado bienes raíces, pero sin estrategia, sin mentalidad, sin dirección. Tú no estás aquí para probar suerte, estás aquí para construir libertad, para dejar de trabajar por dinero y empezar a hacer que el dinero trabaje para ti. Y eso empieza hoy, solo con una decisión. Quiero ser un inversionista inteligente, me comprometo a educarme y a empezar poco a poco y avanzar con claridad. No te compares con nadie, no te castigues por el tiempo perdido, solo elige tu nivel, elígelo con fuerza, con intención y con visión.
Porque al final, ser inversionista no es una habilidad que tienes, es una identidad que asumes y una vez que lo haces, el juego cambia para siempre. Capítulo 15. Busque mentores. Sí, hay un consejo que puede ahorrarte años de frustración, errores y pérdidas innecesarias en tu camino hacia la libertad financiera. Es este, busca mentores, no intentes escalar la montaña solo, no porque sea imposible, sino porque no tiene sentido hacerlo así cuando ya hay personas que llegaron a la cima y han trazado el camino. Robert Kiyosaki lo dice con claridad, la educación financiera no tiene por qué ser solitaria, de hecho, no debería serlo. Hay gente allá afuera que ya ha recorrido el trayecto, que ya ha cometido los errores que tú estás a punto de cometer, que ya aprendió a través de caídas dolorosas, lo que tú puedes aprender más rápido si tienes la humildad de escuchar. Ese es el valor de un mentor. Te enseña con sus cicatrices. Y ojo, un mentor no es un salvador, no es alguien que te va a dar todo hecho, es alguien que te muestra el mapa y te dice por aquí fui yo y aquí tropecé, y aquí hay niebla, y aquí tienes que acelerar, y aquí te vas a asustar, pero no te detengas. Un mentor te da una dirección, pero no te quita la responsabilidad. Tú sigues siendo el protagonista, tú eres quien tiene que caminar. Busca un mentor. Eso es una señal de inteligencia, no de debilidad. Es reconocer que otros ya han logrado lo que tú quieres lograr y que puedes aprender más en una conversación honesta con la persona correcta que 100 videos aleatorios de internet. Porque un buen mentor no te habla desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Kiyosaki insiste en que nadie se convierte en un dueño de negocio o en un inversionista exitoso solo por leer libros. Necesitas a alguien que te confronte, que te rete, que te haga preguntas incómodas, que te diga lo que no quieres oír, pero que necesitas escuchar. Alguien que haya construido un negocio, que haya hecho inversiones reales, que haya tenido pérdidas y también victorias. No influencer de cartón, sino jugadores reales del juego financiero. Y aquí viene lo importante, no siempre tienes que conocer personalmente a tu mentor, puedes empezar leyendo sus libros, viendo sus entrevistas, estudiando sus estrategias. La clave está en la intención del aprendizaje. Pero si tienes la oportunidad de conocer a alguien, de trabajar con alguien, de servir a alguien que ya está donde tú quieres llegar, no la desperdicies. A veces el mejor mentor no es el más famoso, sino el más accesible. Ese empresario local que lleva 20 años construyendo sin hacer ruido. Ese inversionista silencioso que vive con libertad mientras otros presumen en redes sociales. Aprende a ver el valor detrás de la humildad. A veces la sabiduría está justo frente a ti, pero estás tan distraído buscando gurús que no la ves. Y por último, recuerda que los mentores también fueron aprendices. La mayoría de ellos llegaron a donde están porque alguien más le tendió la mano. Así que cuando avances en tu camino, cuando empieces a tener tus propias victorias, no te olvides de convertirte tú también en el mentor para otros. Esa es la cadena del crecimiento. Aprendes, aplicas y enseñas. Porque al final el dinero va y viene, pero la sabiduría, el carácter, la visión, eso solo se forma caminando con los que ya han cruzado el puente. Así que busca mentores, rodéate de personas que piensen en grande, que vivan con propósito, que te eleven. No te unas a manadas de ovejas si quieres convertirte en un león. Encuentra a los leones, escucha su rugido, aprende a rugir tú también. No estás solo en este camino, pero si tienes que decidir a quién vas a seguir, y eso puede cambiar tu destino financiero para siempre. Busca mentores. Capítulo 16. Convierta la desilusión en su fortaleza. Si hay algo inevitable en el camino hacia la libertad financiera es la desilusión. Vas a fallar, vas a perder dinero, vas a confiar en personas equivocadas, vas a hacer inversiones que no salen como esperabas, vas a levantarte un día con el corazón en la garganta, preguntándote si elegiste bien al dejar el camino tradicional. Todo eso forma parte del precio de cruzar del lado izquierdo al lado derecho. Pero aquí Kiyosaki te lanza una verdad que puede cambiar tu destino si decides interiorizarla. La desilusión no es el final, es el inicio de una nueva evolución. Los que logran construir negocios rentables y convertirse en inversionistas exitosos no son los que nunca fallan, son los que aprenden a no quebrarse cuando fallan. Y eso es lo que marca la diferencia, lo que separa a los que se quedan atrapados en el cuadrante del empleado o del autoempleado, a los que logran cruzar hacia ser el dueño del negocio o el inversionista. No es talento, ni es la suerte, ni el capital inicial. Es la resiliencia emocional. Es la capacidad de convertirte cada día en un aprendiz, cada caída en una lección, cada pérdida en una semilla, cada frustración en una motivación. Kiyosaki lo vivió.
Lo cuenta sin adornos, fue humillado, traicionado y arruinado, y en vez de volver a buscar un trabajo, usó cada desilusión como una especie de entrenamiento financiero y emocional, porque entendió algo fundamental: si no puedes tolerar la incomodidad, la incertidumbre y la decepción, nunca serás libre. Seguirás dependiendo de un sueldo, de un jefe, de un horario, de un sistema que te premie por no pensar. Cuando fallas, puedes elegir entre dos caminos: te vuelves más pequeño o te vuelves más fuerte. El primero es lo más común. Mucha gente prueba algo una vez, tropieza y se dice a sí misma: esto no es para mí, y regresan a lo conocido. Pero algunos, muy pocos, dicen: ok, fallé, pero ahora soy más sabio. Ya sé que no debo hacer esto. Ya conozco el dolor y ese dolor no me va a detener, me va a empujar más lejos. Ese es el verdadero juego. No se trata solo de saber multiplicar tu dinero, se trata de multiplicar tu carácter. Porque si tu cartera crece, pero tu mentalidad sigue siendo débil, vas a perderlo todo en la primera crisis. Por eso Kiyosaki insiste tanto: la educación financiera no es solo técnica, es emocional. Es aprender a mantener la calma cuando otros están entrando en pánico. Es saber que las pérdidas son parte del aprendizaje, no la señal de que debes rendirte. La desilusión es un maestro brutal, pero justo. Te muestra tus puntos ciegos, te obliga a mirar a lo que no querías ver: tu ingenuidad, tu falta de preparación, tu necesidad de validación, tu adversión al riesgo. Pero si lo enfrentas con humildad y con hambre de crecer, se convierte en una de tus mayores fortalezas. Cada vez que algo salga mal, y va a salir mal, te lo aseguro, pregúntate: ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué podría haber aprendido de otra forma? Porque allí está el verdadero oro, no en las victorias fáciles, sino en los momentos en que el juego te golpea y tú decides levantarte y seguir jugando con más sabiduría, con más coraje, con más claridad. La desilusión es inevitable, el derrotismo es opcional. Tú eliges qué hacer con el dolor. Puedes usarlo para justificar tu rendición o puedes usarlo como gasolina para tu próxima jugada. Tú decides si ese error te hunde o te destruye. Y si decides lo segundo, vas a descubrir algo hermoso: que cada desilusión te estaba preparando para recibir algo más grande: más responsabilidad, más visión, más riqueza y sobre todo más libertad. Capítulo 17. El poder de la fe. Llegamos al último paso del camino, y no se trata de una estrategia técnica ni de una fórmula mágica. Es algo mucho más profundo, más invisible, pero también es más poderoso: la fe. Y no hablo de una fe religiosa, aunque puedes incluirla si eso te fortalece. Hablo de la fe en ti mismo, en tu visión, en tu capacidad de hacer realidad una vida diferente a la que heredaste. Porque puedes tener el mejor plan financiero del mundo, los mentores más sabios, las mejores oportunidades frente a ti, pero si no crees que tú eres capaz de lograrlo, nada va a funcionar. Todo comienza dentro de ti. Y eso es lo que este capítulo quiere recordarte. No puedes construir una vida de libertad si estás paralizado por la duda. Robert Kiyosaki lo vivió en carne propia, cuando él y su esposa Kim decidieron abandonar la seguridad de un empleo y construir un negocio desde cero. No tenían dinero ni respaldo familiar, ni garantías de éxito. Lo único que tenían era una visión clara y la fe necesaria para sostenerse cuando todos al alrededor parecían decirles que estaban locos. Esa fe no es ingenua, es una fe que se prueba en el campo de batalla. Una fe que cuando no hay ingresos, cuando no sabes cómo pagar el alquiler, cuando todos te preguntan por qué no consigues un trabajo, tú simplemente te sostienes, y no porque tengas pruebas, sino porque tienes propósito. Es allí donde la fe se vuelve combustible. Es lo que te impulsa a actuar aunque tengas miedo. Es lo que te hace seguir aprendiendo aunque hayas fallado 3 veces seguidas. Es lo que te ayuda a ver más allá de la crisis, a mantener tu mirada en el destino. Y aquí va algo importante: la fe se fortalece con la acción. No esperes a sentirte seguro para empezar. Empieza, da el paso y la seguridad irá apareciendo en el camino. Cada pequeño logro, cada decisión valiente, cada día en el que te levantas, sigue trabajando por tu libertad. Alimenta esa fe. No es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se construye, que se trabaja, que se entrena como un músculo. En este paso, Kiyosaki quiere que entiendas que ser inversionista o dueño de negocio no es solo un rol financiero, es una identidad emocional, es decidir que vas a vivir en tus propios términos, incluso si eso significa ir contra la corriente. Para eso necesitas algo más fuerte que el miedo, necesitas creencia, necesitas fe. Creencia en tu visión, creencia en que puedes aprender lo que no sabes, creencia en que aunque hoy no tengas los resultados, estás sembrando algo que con el tiempo dará fruto, creencia en que los errores no te detienen, sino que te moldean. Y si alguna vez sientes que no puedes más, que es demasiado difícil, que el miedo te está ganando, recuerda por qué empezaste. Vuelve a ese punto de quiebre donde decidiste que merecías algo mejor. Conéctate con ese fuego interno, porque allí está tu fe, no en lo externo, en lo que decidiste
internamente que ibas a construir con o sin el permiso del mundo. Este es el séptimo paso. No es el final, es la base silenciosa que sostiene todo lo demás. Es el pegamento que mantiene unido tu carácter mientras transitas este camino lleno de incertidumbre, obstáculos y oportunidades. La fe no garantiza que no habrá caídas, pero garantiza que te vas a levantar cada vez. Y eso, al final, es lo que te vuelve verdaderamente libre. Después de todo este recorrido, después de analizar los cuadrantes, los miedos, las decisiones, los mentores, los fracasos y los pasos, llegamos al final de este viaje. Y si algo queda claro es esto: el cuadrante del flujo del dinero no es solo un modelo financiero, es un espejo, un mapa y un desafío. Un espejo porque te obliga a mirarte con la sinceridad brutal, a preguntarte desde qué lugar estás viendo tu vida económica: empleado, autoempleado, dueño o inversionista. Pero no es solo eso, te obliga a mirar también desde qué mentalidad estás tomando decisiones: desde el miedo o desde la libertad, desde la costumbre o desde la intención. Es un mapa porque te muestra que hay un camino posible, no perfecto, no garantizado, pero sí posible. Y ese camino va desde la dependencia hacia la autonomía, desde trabajar por dinero hasta hacer que el dinero trabaje para ti, desde correr todo el mes detrás de un sueldo hasta construir un sistema y activos que te respalden incluso cuando duermes. Ese mapa no tiene atajos, pero sí tiene dirección. Y es un desafío, porque el cambio no sucede solo por entender el cuadrante, sucede cuando decides migrar. Cuando te atreves a pasar de ser un empleado a ser un dueño de negocio, de ser un autoempleado a ser un inversionista. Y en ese viaje no basta con cambiar de ocupación, tienes que cambiar de identidad. No se trata de hacer más dinero, se trata de convertirte en alguien distinto. Robert Kiyosaki lo dice claro: la libertad financiera es una consecuencia de tu transformación personal. Si sigues pensando como un empleado, aunque montes un negocio, seguirás esclavizado. Si sigues reaccionando al miedo, aunque ganes más, seguirás atrapado. Por eso este libro no te da técnicas vacías, te da perspectiva y te da permiso. Permiso para dejar de seguir el guión que te enseñaron. Permiso para cuestionar lo normal. Permiso para escribir una historia diferente. Y al final del todo, lo más importante no es cuánto ganes ni cuántos activos acumules. Lo más importante es esto: ¿estás siendo libre? ¿Estás viviendo según tus valores más profundos? ¿O estás atrapado en una rutina que no elegiste, pagando cuentas con un sueldo que te deja vacío por dentro? La frase final de Kiyosaki lo resume todo en una sola línea que no se olvida. El cuadrante del flujo del dinero trata sobre la libertad de ser quien eres en tu interior. Y esa libertad no tiene precio, porque tal vez hoy sigues del lado izquierdo, tal vez todavía dependes de un trabajo, de un cliente, de un ingreso que no controlas. Pero si has llegado hasta aquí, si entendiste cada paso y si reconociste tu cuadrante actual y si sentiste el llamado al cruzar al otro lado, ya comenzaste el viaje. Este libro, más que darte respuestas, te hace preguntas. ¿Estás dispuesto a convertirte en la persona que puede ser libre? La decisión es tuya. Cuando cierras este libro, no solo cierras un conjunto de ideas financieras, cierras un espejo que te mostró quizás por primera vez desde qué lugar estás viviendo tu vida económica. Y lo más importante, que te mostró que hay otro camino. El cuadrante del flujo del dinero no es una promesa fácil. No te dice que te harás rico en 30 días ni que hay una fórmula mágica para dejar de trabajar. Lo que te ofrece es algo mucho más valioso: una estructura mental para entender el juego del dinero y una ruta para escapar de la trampa silenciosa en la que millones viven atrapados. La trampa de cambiar tiempo por dinero, la trampa de trabajar toda tu vida por seguridad, sin darse cuenta de que esa seguridad es frágil y muchas veces una cárcel disfrazada de estabilidad. El mensaje más poderoso de este libro es brutalmente claro: tu situación financiera actual no es el producto del azar, ni de la economía, ni de tu jefe. Es un reflejo directo de tu mentalidad, de lo que crees que es posible, de lo que aprendiste en casa, de los miedos que te gobiernan y de las decisiones que repites cada mañana. Si quieres cambiar tu destino financiero, no basta con ganar más, tienes que cambiar tu forma de pensar. Pasar del lado izquierdo del cuadrante, empleado o autoempleado, al lado derecho, dueño de negocio e inversionista. No se trata solo de cambiar de actividad, se trata de convertirte en una persona diferente, una persona que sabe construir activos, que entiende el valor del tiempo, que prioriza la libertad sobre la economía, que tiene paciencia para crecer y coraje para fracasar. Kiyosaki no romantiza el camino, lo dice tal cual:
Migrar de un cuadrante a otro es difícil, requiere educación financiera, mentores, errores, decepciones y mucha fe, pero también es el camino más directo hacia una vida de elección, una vida donde tú decides cómo usas tus días, una vida donde el dinero trabaja para ti, una vida donde puedes decidir si sí o si no, sin miedo a quedarte sin sueldo a fin de mes. Y lo más importante, es un camino que cualquiera puede recorrer si estás dispuesto a desaprender lo aprendido, a tomar responsabilidad y a pensar como un dueño. Porque en el fondo, este libro no va sobre dinero, va sobre identidad, sobre mentalidad y va sobre libertad. Kiyosaki nos deja un mapa, un cuadrante, una brújula y una elección que solo tú puedes tomar. ¿Vas a seguir cambiando tiempo por dinero o vas a cambiar de cuadrante y cambiar tu vida? Gracias por llegar hasta aquí. Si has encontrado valor en este audiolibro, te invito a que te suscribas y de esta manera formes parte de la gran biblioteca de sabiduría que estamos construyendo.